marzo de 1999 es probablemente la noticia más recordada, negativamente hablando, del Ecuador contemporáneo. Ese día, el país asistía a una decisión histórica. El feriado bancario decretado por el entonces superintendente de bancos Jorge Egas Peña y luego el congelamiento de los depósitos de los clientes del sistema financiero ecuatoriano. La desesperada medida buscaba evitar el retiro masivo de dinero de los bancos, pero fue insuficiente. Pese a ello, 16 instituciones financieras quebraron y cerraron sus puertas, sin devolver el dinero a miles de ecuatorianos que confiaron en su solvencia y seriedad. 15 años después, los rezagos de esa crisis financiera, la peor de los últimos tiempos, todavía se sentía en el Ecuador, pues clientes del sistema financiero todavía no han recibido la totalidad de sus recursos y hay otro grupo de deudores que, frente a esa situación, la quiebra de los bancos, no han podido rehabilitar su situación crediticia. Y además miles de activos en manos del Estado incautados a los bancos cerrados que no tienen fines productivos. Estos aspectos constan en la ley de cierre de la crisis financiera de 1999 propuesta por el Ejecutivo y que fue aprobada en febrero pasado por la Asamblea Nacional. Estos temas los estaremos revisando en minutos con nuestros invitados en este programa especial de nuestra Asamblea, la investigadora del salvataje bancario Vilma Salgado Tamayo, la asambleísta Soledad Buendía y el representante del colectivo denominado Deudores de Buena Fe, Jorge Sotomayor. Bienvenidos. Y lo ya mencionado, la crisis financiera de 1999 provocó el cierre de 16 instituciones bancarias, un feriado bancario, el congelamiento de depósitos de los ecuatorianos, la devaluación de la moneda nacional, el riesgo de una hiperinflación, la adopción desesperada de la dolarización de la economía y la caída de un presidente. Esto es uno de los más oscuros pasajes de nuestra historia reciente. Revisemos el siguiente resumen. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Con esta noticia despertó el país un 8 de marzo de 1999. El superintendente de bancos de la época, Jorge Egas Peña, anunciaba en cadena nacional de radio y televisión un feriado bancario, el primero de la historia ecuatoriana, y que no duró 24 horas como se informó inicialmente, sino 5 días. El objetivo, suspender todo tipo de operación financiera para así limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de precios. De ahí que se dispuso también el congelamiento de los depósitos por un año en cuentas corrientes con más de $500 o 2 millones de sucres y las de ahorros con más de 5 millones. ¡Ladrones, devuelvan el dinero! ¡Banqueros, ladrones, devuelvan el dinero! Todo ello en medio de la aguda crisis que vivía el país en aquel entonces y que tuvo su génesis en la Ley de Régimen Monetario de 1992 y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994, identificadas como las causantes de la autorregulación de los bancos y la concesión por parte del Banco Central de créditos de liquidez para las instituciones financieras. La medida, es decir, el feriado bancario decretado, resultó nefasto para los ecuatorianos. Ajustándose la barriga, ¿para qué ahora? ¿Qué nos dejan, Señor? ¿Para qué? Yo soy madre de 5 hijos. Más de una docena de bancos cerraron y con ellos centenares de ciudadanos se quedaron endeudados, precisamente con aquella banca. Se registró la devaluación de la moneda nacional, es decir, del sucre, y fue así como se adoptó al dólar. El fenómeno de la migración tuvo su origen. Miles de ciudadanos buscaron en otros países un ansiado mejor futuro. Estas fueron varias de las secuelas dejadas que se recordaron este 2014, 15 años después de la denominada crisis del 99. Esas dramáticas escenas todavía son recordadas precisamente con mucha consternación por parte de quienes desde el ejercicio de la profesión en nuestra trinchera pudimos atestiguar esos momentos de profundo dolor de los clientes de los bancos que cerraron sus puertas. Les doy bienvenida a mis distinguidos invitados, al economista Salgado, al asambleísta Buendía, al señor Sotomayor. Y voy a empezar con la economista Vilma Salgado en su calidad de investigadora del proceso del salvataje bancario y obviamente de la crisis financiera del año 99. ¿Cuál es la génesis de esa crisis, economista? Bueno, esa crisis se inició con las reformas financieras que se introdujeron a las leyes dentro de toda esta apertura que se dio en el marco de las reformas neoliberales.
Estas reformas permitieron, primero, una reducción de la superintendencia de bancos de las facultades de control y de supervisión, y por otro lado, la concentración del crédito en empresas de propiedad de los mismos banqueros, de los mismos accionistas de los bancos. Las empresas vinculadas. Las empresas vinculadas, y no nos olvidemos de un tema que no consta en la ley, que se va a debatir en este momento y que es importante, el tema de las empresas fantasmas, ¿no? Este es un tema importante también. Entonces, concentrado el crédito en esas empresas, luego se dio la crisis, digamos, hubo detonantes, que fue el fenómeno del Niño, los efectos de la crisis financiera internacional, y en ese contexto los banqueros prefirieron salvar sus empresas y a costa de deteriorar la situación de los bancos. Quiero recordar que los bancos de alguna manera ya tenían un problema gravísimo, que era la concentración del crédito en empresas vinculadas, créditos que no habían sido concedidos con las normas bancarias, es decir, sin las garantías legales. En definitiva, cuando concedieron los créditos, los banqueros parece que no tenían la menor intención de pagar esas deudas, porque no colocaron las garantías legales y la superintendencia de bancos, las autoridades de control, lamentablemente, no aplicaron la ley como correspondía. Cuando se decretó el feriado bancario para evitar, según las autoridades, que sigan deteriorándose la situación de los bancos definitivamente ya estaban quebrados, pero además el Banco Central, dentro de la política del gobierno del presidente Mahuad, entró en la política de salvataje bancario, es decir, impedir la quiebra de los bancos. Con plata del Estado. El objetivo ese de impedir la quiebra de los bancos, el Banco Central abrió la llave de créditos, supuestamente de liquidez, que son de corto plazo, pero se renovaron indefinidamente, con lo cual se volvieron créditos que se iban acumulando y que provocaron la devaluación violenta del sucre. El sucre se devaluó al 100% trimestral, porque los banqueros recibían los sucres del Banco Central, los créditos en moneda nacional, canjeaban a dólares y sacaban fuera del país. Nuevamente, falta de control de estas operaciones de salvataje bancario. El sucre se devaluó, se dio el feriado bancario, el congelamiento se dio por un año. Cuando se supone que se reabrían los bancos y que debían los bancos simplemente abrir las puertas al público, los banqueros se declararon en quiebra. Y entonces el Estado intervino nuevamente para hacerse cargo de devolver los depósitos a los depositantes, es decir, nuevamente con fondos públicos se devolvieron los ahorros a los depositantes y en consecuencia los banqueros se quedaron con el dinero de los depositantes y sin pagar los créditos en las empresas vinculadas hasta el día de hoy. Esta fue la catástrofe que vivimos todos los ecuatorianos y no hay ecuatoriano que quede fuera, porque hay quienes pensaban, yo no perdí porque simplemente yo no tenía dinero en los bancos. Sí, pero todos los ecuatorianos perdimos porque la devaluación monetaria fue una manera de entregar dinero a los banqueros para que los banqueros carguen esos recursos fuera del país y luego se congelaron los ahorros de los depositantes. Nadie vigiló el uso de esos recursos por parte de la banca, igualmente sacaron fuera del país y finalmente entregaron el banco quebrado al Estado. Quebraron los bancos, pero no los banqueros, porque se quedaron los banqueros con la propiedad de las empresas vinculadas, tema que está pendiente hasta el día de hoy. En función de aquello, le doy la bienvenida a Soledad Buendía, asambleísta, que participó muy activamente en el debate en la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, tanto del primer análisis cuanto del informe para segunda y definitiva discusión del proyecto económico urgente de ley que envió el Ejecutivo el 14 de enero, si mal no recuerdo, para el cierre de la crisis bancaria del año 99. ¿Cómo valoró la Comisión estos aspectos que acaba de referir Vilma Salgado, haciendo una mirada retrospectiva a lo que fue la génesis de la crisis bancaria del año 99? Gracias, buenos días y un saludo a las distinguidas personas que me acompañan en este panel. Pues para nosotros, para la Comisión de Desarrollo Económico, fue muy importante el debate y la construcción y reconstrucción de esta historia que acaba de comentar Vilma, que fue terrible, que fue además no solamente los aspectos económicos que acaba de señalar, hay que ir responsables. Hay partidos políticos y esta historia se remonta hasta la sucretización de la deuda, luego con el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la aprobación de las leyes que fueron bajando justamente los controles y la regulación que hoy con el Código Monetario estamos corrigiendo para que nunca más exista la posibilidad de un feriado bancario. Estos fueron los análisis que hicimos dentro de la comisión. Y fuimos más allá, porque si analizamos el tema económico, el tema político, este gran saqueo a partir de una política neoliberal donde el mercado estaba sobre el ser humano,
nosotros también analizamos las historias de vida de cada uno de esos seres humanos que tuvieron que vivir esos momentos trágicos. Fueron muchos los que murieron, muchos los que tuvieron que emigrar. La sociedad ecuatoriana se rompió, se fracturó y hasta hoy en día esa fractura nos duele en nuestras familias, nos duele con aquellos sectores que se denominan deudores de buena fe, que todavía, pese a los avances con esta normativa, no pueden terminar de resolver y de reconstruir sus vidas. Yo hablo ahí de reparación integral, lo incorporamos dentro de la normativa, una reparación a aquellas víctimas, porque como dijo Vilma, todos fuimos víctimas de esa larga noche neoliberal y del feriado bancario. ¿Cuál es la parte central, el elemento central de esta ley que ya está en vigencia para el cierre de la crisis bancaria del año 99? Bueno, esta ley tiene 24 artículos, algunas disposiciones transitorias, derogatorias y finales, y lo que busca es ser un instrumento legal para facilitar este cierre. Permite que se transfieran más de 19,000 bienes que están todavía en fideicomisos, en manos de los banqueros, porque como decía Vilma, el gran negocio fue para ellos. Ellos se quedaron con las propiedades de muchas de las empresas, que algunas estaban con empresas de papel registradas, algunas eran fantasmas también. Era muy complicado para el Estado ecuatoriano recuperar la propiedad de estos bienes. 19,000 y pico de bienes fueron y son a través de esta ley recuperados por el Estado, y los urbanos incorporados a inmobiliar, los rurales, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, y aquellos patrimoniales que existen muchos a través de un proceso que se determinó en la ley, al Ministerio de Cultura. Pero la idea sería venderlos a través de esos ministerios o que el Estado pueda de alguna manera utilizarlos para cuestiones productivas. Que primero el Estado los recupere, que otra vez el Estado ecuatoriano pueda ser propietario de esos bienes y poderlos en algunos casos poner en producción, venderlos. Después de 15 años, imagínense los huesos que estamos recuperando como Estado ecuatoriano. Por otro lado, el tema de que todavía existen alrededor de 45,000 ciudadanos ecuatorianos que nos escuchan en este momento que no recuperaron sus dineros en el proceso después del feriado bancario. Y también se está buscando dar una respuesta a estos ciudadanos que tienen derecho a recuperar esos recursos. Y finalmente, una respuesta a los deudores de buena fe. También buscamos con mucha fuerza en esta normativa cobrarles a los banqueros y a los créditos vinculados. Somos muy duros en la ley con relación a esto porque no queremos que haya una confusión. Aquí hay una claridad de que esta ley no favorece al sector vinculado ni a los banqueros, con ellos se aplica con toda la rigurosidad, los cuerpos legales anteriores en los cuales los juicios de coactivas se están llevando adelante a través de la autoridad correspondiente, pero sí teniendo una visión humana de aquellos deudores de buena fe que se les triplicaron, cuadruplicaron sus deudas a partir de intereses de mora, tasas altísimas. Nos costaban en la comisión cada uno su historia de vida y realmente conmovía hasta las lágrimas, porque uno decía, son familias ecuatorianos que de repente se les abrió la tierra y casi se los traga. Y nosotros como Estado, hoy dentro de la Asamblea Nacional, teníamos que construir una norma que responda a esa realidad. Ya le voy a dar la palabra a Vilma Salgado. Antes de darle la bienvenida a Jorge Sotomayor, ¿cómo le va? Representante de los deudores de buena fe, ¿por qué se autodenominan así, deudores de buena fe, señor Sotomayor? Porque nosotros venimos en busca de justicia desde hace más de 15 años. Las personas que hemos dado la cara y que hemos buscado soluciones a los problemas y que hemos sido afectados de una manera terrible por la crisis de 1999, siempre hemos dado la cara. Eso dice de la predisposición de resolver los problemas, de honrar nuestras obligaciones y sobre todo de devolverle la paz y la dignidad a nuestras familias, porque hemos vivido durante todo este tiempo estigmatizados y hemos sido verdaderos parias en una sociedad en donde se entiende que no debe de haber este tipo de discriminación. De acuerdo a cifras del Banco Central, existen 2.500 deudores en general. Después de que se promulgó la ley, hasta la fecha, de acuerdo a cifras del Banco Central también, aproximadamente 450 deudores nos hemos acercado a pedir que se nos revisen los casos. Hemos hecho la firma de los documentos, acogiéndonos a la ley. Correcto. Nos hemos acogido a la ley. Eso dice a las claras que de ese gran universo de deudores, porque siempre ha existido el temor por parte de los asambleístas y de las autoridades del Banco Central de que la ley beneficie a gente que no debiera de ser beneficiada porque actuó de una forma deshonesta.
pero las cifras demuestran que los deudores de buena fe, aquellos que hemos tenido la intención de actuar y de resolver los problemas, son pocos relativamente en relación a ese universo que originalmente se había establecido. Y un dato adicional que es importante que las autoridades, en este caso del Banco Central y de la CFN que llevan el proceso, lo tengan presente, que si ellos consideran que dentro de estos 450 más o menos deudores todavía existiera algún deudor que no merece el beneficio de la ley, entonces debe de ser identificado y separado para que no se beneficie. Pero no debe de, por este temor, afectarse a los intereses de los deudores. Y es lo que, de alguna manera, está pasando en este momento. Más adelante vamos a analizar eso. Solamente me quiero quedar con una precisión. ¿Por qué ustedes no pudieron pagar? Porque entiendo, ustedes son deudores porque adquirieron créditos a los bancos que luego quebraron. ¿Qué pasó después? Porque se supone que esas instituciones que entraron primero a saneamiento y luego a liquidación, como decía la legislación de la época, tenían pues sus oficinas y ustedes podían acercarse a pagar. ¿Por qué no pudieron pagar? Existimos dos tipos de deudores, si cabe así calificarse. Los deudores que trabajaban en relación de dependencia y que prestaron para créditos de vivienda, un gran número de deudores, y aquellos deudores que prestamos para emprendimientos, para proyectos de negocios, ¿no es cierto? La crisis en aquellos que trabajaban en relación de dependencia, la crisis del 99, la devaluación monetaria, la depreciación del dinero, hizo que en un momento determinado, cuando tenían sus deudas en sucres, y en muchos casos los bancos les dolarizaron porque ellos tenían conocimiento privilegiado de lo que pasaba a futuro o de lo que pasó a futuro, dolarizaban las deudas y esos sueldos en sucres se pulverizaron. La inflación creció, la capacidad de pago se terminó y es más, muchos de los deudores se quedaron sin empleo porque la crisis afectó a aquellas empresas en las que trabajaban. Se quedaron sin trabajo. En el caso de quienes prestamos para producción, el crédito agrícola, por ejemplo, la economista ha dicho sobre el fenómeno del niño, hubieron dos fenómenos del niño en seguidilla. Prestamos originalmente, ¿no verdad?, para emprender el negocio. En el caso de los proyectos agrícolas, mi familia es agricultora. Somos montubios de cepa. Correcto. Y somos orgullosos de eso. Pero viene el fenómeno del niño, arrasa a la plantación de banano para la que habíamos prestado y tuvimos que volvernos al banco a prestar nuevamente. Eso hizo que la deuda creciera y creció en el tiempo mucho más por la práctica de anatocismo, por los intereses que eran verdaderos intereses de usura, entre otras irregularidades que han sido públicamente conocidas. Con ese panorama entonces se entiende por qué no pudieron pagar. ¿Usted quería acotar algo, economista Salgado? Sí, muchas gracias. Por favor. Sí, yo quería acotar que los activos que en este momento se encuentran todavía en poder de las empresas vinculadas, de las instituciones financieras quebradas, ya son la minoría dado el tiempo transcurrido, porque inmediatamente lo que hicieron los banqueros es trasladar los activos a terceros, a empresas que creaban artificialmente incluso fuera del territorio nacional. ¿Esos activos no estaban a nombre de los banqueros? En este momento ya no van a estar, capaz que no encuentran casi nada. Es decir, la ley lo que está determinando es que se transfieran esos activos, dice, de las instituciones financieras cerradas, de las empresas vinculadas al Banco Central y que el Banco Central transfiera además a las otras instancias, MAGAB y las demás instituciones. Entonces, en este momento lo que es fundamental para que esta ley pueda surtir el efecto de realmente recuperar los activos que fueron perjudicados al pueblo ecuatoriano por los banqueros, es necesario la aplicación de la disposición reformatoria primera. Y yo siempre felicité a la Asamblea por haber incluido esta disposición transitoria que deja sin efecto todas las transferencias de dominio que fueron realizadas por las instituciones financieras y sus empresas vinculadas a terceros después del cierre de los bancos. Pero este es un trabajo que está pendiente de realización. Es decir, quiero recordarle al pueblo ecuatoriano que cuando fui gerente de la GD en el año 2003, firmamos convenios con las universidades para hacer un rastreo en los registros de la propiedad, de propiedades que estuvieran inscritas a nombre de las instituciones financieras y de las pocas empresas vinculadas que conocíamos, porque esta información que tiene la Superintendencia de Bancos lamentablemente en su momento no nos facilitó.
y encontramos alrededor de 800 propiedades que no estaban ya a nombre de las instituciones financieras. Es decir, no, encontramos alrededor de 800 en su tiempo, que estaban a nombre de las instituciones financieras. en su tiempo, 2003. Sí, pero cuando empezamos a ver grandes activos, y quiero recordar que muchas empresas les encontramos ya disueltas y liquidadas y disueltas, es decir, ya el deudor había desaparecido, pero transfirieron los activos a otras, y esto es lo importante de la ley, pero este es un trabajo que hay que realizar. Este es un trabajo que tiene que realizarse antes de que pueda ser efectiva la ley. ¿Conoce, Soledad Buendía, este detalle que acaba de señalar el economista Salgado? Esto fue un tema que fue tratado dentro de la comisión, lo debatimos con las autoridades del Banco Central. ¿De quién depende la aplicación de esta disposición? De las autoridades del Banco Central, justamente. Si la pelota está en la cancha del Banco Central, a partir de la aprobación de esta ley. La superintendencia de bancos también tiene ahí un rol, tiene la superintendencia de compañías, y habíamos incorporado esta transitoria, como señala el economista Salgado, para justamente buscar desencadenar toda esa red que los banqueros utilizaron para estafar al pueblo ecuatoriano, porque utilizaron a terceros, a testaferros, fideicomisos, empresas de papel, que hoy a través de esta ley se están eliminando, se están cerrando todos estos fideicomisos y estableciendo todos los mecanismos para hacerlo en el tiempo más corto y sin costo para el Estado ecuatoriano, para poder recuperar esos recursos y poder al fin decir, hemos cerrado este periodo terrible de la historia ecuatoriana. ¿Cómo se entiende que hayan pasado tantos años, 15, para que se pueda aprobar una ley que viabilice el cierre definitivo de la crisis del año 99? Yo creo que es un proceso complejo, ha requerido que venga esta revolución ciudadana, ha requerido de voluntad política, pero también requiere de una institucionalidad fuerte y regulada, que a partir de las leyes neoliberales fueron destruyendo esas capacidades desde el Estado. Hoy, con una nueva visión donde el ser humano está sobre el capital y los mercados están en función de esa sociedad, vamos a poder ir estableciendo los cimientos sólidos para esa transformación, que no es con varita mágica de un día para el otro. Son temas complejos porque la ley puede ser general, pero ahí hay particularidades en cada uno de los 2.400 casos que ha referido Jorge, y cada uno de esos casos no podemos, a través de una ley tan general, tratar de solucionar de un día para el otro. Ahí hay particularidades, quizás en una reglamentación desde el Banco Central. Yo ahí sí hago un llamamiento a las autoridades de control, a las autoridades del Banco Central, que la ley es una herramienta que les va a permitir poder resolver esto con el corazón. No lo hagamos como que fuera atrás un número, atrás de ese escritorio que está acudiendo para refinanciar, para recalcular esta deuda. Hay un ser humano, hay una familia. Pues pensemos que esta ley debe aplicarse no solamente desde ese escritorio, sino con el corazón, mirando que atrás de ello hay una injusticia que la ocasionó un Estado, y como Estado tenemos la responsabilidad de resarcir, de una reparación integral. ¿Quién les va a devolver a esas esposas que se fueron, a esos hijos, a esos abuelos que murieron? Eso es muy difícil. Por ello, esta ley es una ley humana, más allá de económica, más allá de resolver estos temas económicos y estas argucias legales que establecieron los banqueros para defender sus empresas vinculadas, porque ellos nunca quisieron pagar, como dice claramente el economista. Porque si hubieran querido pagar, hubieras entregado las garantías legales. No, ellos entregaron papeles, no firmaron, hicieron todo ¿para qué? Para el gran atraco que fue además legalizado a través de estas leyes en el gobierno de Sixto Durán Varellén, y que fue un contubernio con las autoridades de control. Eso es evidente. Hoy en el país hay nuevas condiciones. Hoy en el país esta historia y estos dolores y estas lágrimas de estas familias que nos sirvan para un nunca más, y para un prohibido olvidar, y para poder el cimiento de lo que vamos a terminar construyendo como una sociedad distinta. Y ahí le quiero preguntar a Jorge Sotomayor, más o menos, ¿cuál es el nivel de deudas que tienen ustedes en promedio? El mínimo, el máximo, no sé qué promedios ustedes manejan en el colectivo que integra los deudores de buena fe. Le pongo un ejemplo. Quienes prestaron para casa, prestaron dependiendo de la ubicación de la casa que compraron. En cuanto a crédito hipotecario se refiere, empezaron con una deuda de, digamos, desde 40.000 hasta 150.000 dólares. Esas deudas se convirtieron, las de 40 o 50 en 200 y las de 150 en 700.000 dólares. Hay que recordar que en ese tiempo no había una banca pública que otorgue créditos hipotecarios, estaba centralizado en la banca privada. Es correcto. Y en aquellos que prestamos para créditos productivos de 400, 500.000 dólares, se convirtieron en deudas de 4 millones de dólares.
por el tiempo transcurrido, por las tasas cobradas. Quisiera me permita hacer un Por comentario para complementar lo que ha dicho la señora asambleísta. El cierre de la crisis bancaria, la ley para el cierre de la crisis bancaria de 1999, no va a cumplir su objetivo en la medida en que las personas a cargo, los funcionarios a cargo, tanto del Banco Central cuanto de la CFN, de aplicar la ley, de interpretar la ley, nos sigan mirando como cifras, como bien lo ha dicho la señora asambleísta. Deben de comprender que, si bien es verdad, están allí para hacer gestión de cobro, que por favor no hagan la gestión de cobro que hacían los agentes de cobro externo, esas empresas mexicanas, centroamericanas, que alguna vez vinieron a cobrar y que terminaron extorsionando al deudor. No, está bien que cobren, pero que le den una fisonomía humana a la gestión. Nosotros hemos sido destruidos, la vida nuestra, de nuestras familias, está destruida. Los señores del Banco Central entendíamos los deudores, después de que se promulgó la ley, iban a ser facilitadores de soluciones. Entiéndase, por favor, a la ciudadanía le decimos y a las autoridades del Central, no estamos pretendiendo que la ley sirva de escudo, de hecho no es posible, para seguir solapando situaciones irregulares por parte de nadie. Lo que nosotros queremos es la facilidad para reinsertarnos en la producción del país, para recuperar nuestros derechos de ciudadanía, porque han sido violentados. Y vamos a seguir analizando este tema. En esta primera parte hemos escuchado las primeras exposiciones de la economista Vilma Salgado, la asambleísta Soledad Buendía y el señor Jorge Sotomayor. Estamos analizando la ley de cierre de la crisis bancaria del año 99. Hacemos una pausa.